Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos hoy comenzando la semana 2. Hoy es 9 de agosto y ya les dejé unas notas para complementar la parte de introducción a las ecuaciones diferenciales, que tiene que ver con la definición de lo que se conocen como problemas de valor inicial y problemas de valores en la frontera. Así es que, bueno, ahí vienen las definiciones, lo pueden revisar entre hoy y mañana. De hecho, en la última parte viene un par de ejercicios que he resuelto como apoyo también para uno de los, de hecho, el último ejercicio de esta tarea 1. Bien, pues por acá me detengo a la bibliografía. Y el día de hoy vamos ya a comenzar con el estudio de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a aprender a resolver un tipo en particular de estas ecuaciones diferenciales de primer orden. Solamente una nota al margen. Me falta un tema de la parte de introducción, pero bueno, también quiero avanzar sobre los métodos, así que esa parte que tiene que ver con existencia y unicidad se las voy a dejar también en unas notas y un breve video en el transcurso de la semana. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el estudio de las ecuaciones diferenciales. Como ya lo vimos en la parte de la introducción, pues hay ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que nos vamos a enfocar, de muchos tipos, ¿no? Hay lineales, hay no lineales, y también pues hay de primero, segundo y orden superior. Entonces nosotros vamos a comenzar con las ecuaciones, digamos, más simples, desde su forma matemática más, pues es digamos, la más simple, que son las de primer orden. Ajá. Así como cuando ustedes estudian álgebra y comienzan a estudiar las ecuaciones, pues siempre comienzan, por ejemplo, con la parte más simple, que son las ecuaciones de primer grado, después estudian las de segundo y bueno, por ahí pueden avanzar a otras de grado superior. Así que en el caso de ecuaciones diferenciales vamos a comenzar nosotros con las más simples, que son las de primer orden. Y en particular, hoy vamos a trabajar un tipo de ecuaciones de primer orden que se llaman separables. Esas son justamente las que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, algunas abreviaturas para nuestro curso, ya lo veíamos en las notas que les dejé ayer. PBI vamos a usarlo para problema de valor inicial, o PBF problema de valores en la frontera. ED para ecuación diferencial o ecuaciones diferenciales, puede ser singular o plural. EDO pues especifica que es ordinaria, aunque a veces en el curso usaré solamente ED, entendiendo que nuestro curso es únicamente para ecuaciones diferenciales ordinarias, no contempla parciales y pues casi siempre se habla de de las ecuaciones diferenciales parciales solo en la primera parte, en la introducción, porque se establece esa clasificación, pero ya más adelante pues en el curso se entiende que solamente nos referimos a las ordinarias, salvo que se diga otra cosa, ¿no? Pero pues en general no vamos a trabajar con ninguna de ellas. Sí vamos a trabajar con derivadas parciales, eso sí, pero en cuanto a la solución, no, solamente para ordinarias. ¿Okay? Eh, bueno, entonces vamos a identificar cuál es la característica de una ecuación diferencial. De primer orden, pues sí, ya lo sabemos. Ustedes saben que significa que la derivada más alta es la primera. No hay segunda derivada ni mayor. Eh, pero hay otro apellido, digamos, ¿no? Que viene al final, que es separable. O sea, ¿qué significa que sea separable? Y eso lo vamos a entender en esta definición. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden, que es posible escribirlo en esta forma, se conoce como una ecuación diferencial separable o de variables separables. Observen que la derivada, en este caso, bueno, y es la variable dependiente, x la independiente. La derivada de y con respecto a x es posible escribirla como el producto, observen aquí, el producto de dos funciones. Pero esas dos funciones tienen algo en particular. Una depende exclusivamente de f y la otra depende exclusivamente de y.
Así que, y entre ellas, pues están operándose a través de un producto, no una suma. Debe ser un producto, o sea, debe de representarse de esta manera, como un producto. Las funciones, por ejemplo, habrá algunas ecuaciones diferenciales en donde no se ve explícitamente a la g de y. Bueno, podría considerarse como una constante, ¿no? Si aquí solamente aparece algo explícitamente en x y no veo y, pues simplemente esa g de y es como la constante 1, ¿no? Pero bueno, en general, si aquí únicamente tengo una función de x o una función de y, también es de variables separables. Ajá. No tienen que verse las dos de forma explícita. Bueno, así que estas ecuaciones diferenciales tienen una forma pues muy particular de solución que tiene que ver con las integrales de cada una de estas funciones. Bueno, vamos a ver entonces cómo resolver o cómo abordar esta ecuación diferencial que se conoce como separable. Bien, pues nuestro punto de partida es la misma ecuación diferencial. Ajá. Y vamos a hacer una consideración aquí. Voy a multiplicar por 1 sobre g de y con la idea de despejar y dejar únicamente a f de x del lado derecho. ¿Okay? Entonces aquí tengo 1 sobre g de y multiplicando la derivada de y del otro lado pues es f de x. Este básicamente es un procedimiento algebraico, ¿no? Ahí todavía no entra vaya ninguna cuestión ahí de derivación y nada más. Bueno, ahora voy a convertir a esta función, que es una fracción, 1 sobre g de y. Ajá, es una fracción en términos de y. La voy a nombrar como h de y. Entonces, sea 1 sobre g de y igual a h de y. Así que nos va a quedar h de y por la primera derivada que tenemos aquí. H de y por la primera derivada igual a f de x. ¿De acuerdo? Eso es, bueno, resulta mucho más útil para lo que se requiere. Bueno, entonces hasta aquí pues he trabajado un poco de álgebra sobre la propia función. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es realizar la integral con respecto a x de cada una de estas funciones. Esta función es una función explícita, de hecho, de x. En este caso, al ser y una función de x, ajá, y recordemos que es una función de x, pues también entonces sería posible integrar, porque en realidad esa h se puede ver como h de y de x, que finalmente resulta ser una función de x, de la variable independiente. Ajá. Bueno, entonces finalmente también aquí podríamos integrar con respecto a x. Entonces vamos a integrar ambos lados de esta igualdad con respecto a x. Bien, pues entonces la tenemos acá. Estoy indicando simplemente la integral de cada uno de estos lados. Ajá. Y ahora, vamos a suponer que phi de x es una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí en la ecuación número 4, ¿no? Ahí está nuestra ecuación diferencial. Y vamos a suponer que pues esa phi de x es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, esa phi de x pues es en realidad y. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a derivar a y con respecto a x. Esta es de y en dx y el otro lado pues es phi prima, perdón, la derivada de phi. ¿Okay? Entonces estoy derivando con respecto de x. Bueno, ustedes recuerdan por ahí de cálculo diferencial que el diferencial justamente de esta función y, al ser función de x, se puede representar como phi de, bueno, en este caso es phi prima de x por el diferencial de x. ¿Okay? Estoy haciendo pues ahí el cambio de esta cantidad, bueno, en términos del diferencial. ¿Okay? Pero, ¿qué es phi prima? Phi prima de x. Phi prima de x, pues es en realidad la derivada de y. Recordemos que phi se está suponiendo que es una solución. Si nosotros derivamos con respecto a x, pues se obtiene phi prima de x. ¿Okay? Entonces, esa phi prima de x la voy a sustituir como la derivada de y con respecto a x. ¿Okay? Ahí está. Bueno,
Entonces, esto nos permite escribir el diferencial de y en términos de la derivada de y con respecto de x y del diferencial de x. Así que voy a regresar a la integral en la parte superior y toda esta cantidad, la voy a colocar, toda esta cantidad, si la vemos, corresponde exactamente al diferencial de y. Ahí está, corresponde al diferencial de y. Así es que puedo escribir esta integral en términos del diferencial de y. Esto es la integral de h de y con respecto a y. ¿Okay? Entonces hemos transformado a esa función únicamente en términos de, bueno, esa integral que estaba descrita en términos de x, la hemos cambiado en términos de y. Vean que lo que tenemos aquí pues es un par de integrales donde cada una depende ya únicamente de una de las dos variables. Ya no están mezcladas x y y, sino que esta integral se puede escribir solamente en términos de y esta otra en términos de x. ¿Okay? Entonces aquí es cuando ya las variables se separaron y al integrarse no están inmersas, digamos, mezcladas una con la otra. Y es posible realizar la integración de esta manera. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a suponer que f y g son funciones continuas para algún intervalo y al ser continuas, pues en ese intervalo podemos encontrar esta integral y decir que estas son válidas justamente en ese mismo intervalo. Suponiendo que la integral de h minúscula es h mayúscula, es una función de y que la integral de f de x es f mayúscula, entonces esta igualdad, pues ya al hacer la integral nos conduce a h de y igual a f de x más c. Entonces vean que lo que tenemos aquí ya es una ecuación en donde y en general pues está inmersa ya en la solución, o sea, es una solución, si recuerdan cómo la definimos, es una solución implícita, pero en algunos casos podría despejarse, no siempre y no se busca hacerlo siempre, pero en algunos casos podría. ¿Ok? Entonces esta es la solución. Vean que aquí ya no tenemos ninguna ecuación diferencial. ¿Okay? Aquí es solamente una ecuación en términos de x y de y. Ya no aparece ninguna derivada. Y esta es la forma en cómo se resuelven este tipo de ecuaciones separables. Se separa, se integra y, bueno, se expresa la solución. En este caso, cada una de las integrales aporta una constante. De hecho, en el caso de h de y, pues podría aportar aquí una constante de integración, voy a llamarla C1, y para este otro caso C2. Pero al sustituirlas aquí, puedo concentrarlas en una sola constante C en vez de usar dos. Por eso es que lo más común es encontrar únicamente una sola constante de integración reuniendo esas dos. ¿Okay? Entonces, esta igualdad pues es realmente una familia de soluciones uniparamétrica, ¿verdad? Tiene el parámetro C, es una ecuación de primer orden, entonces la solución general pues tendrá un parámetro, ¿ok? Bueno, aquí el método, digamos que a veces se muestra muy simplificado. Hay que entender de dónde vienen las diferenciales y que no es únicamente como trabajarlos como si fuera un cociente. Recordemos que esta es una notación para la derivada que nos recuerda que la derivada es esa razón de cambio de y con respecto a x. Si recuerdan la definición, está escrita en términos de un cambio en y con respecto a un cambio en x. ¿Okay? Pero no hay que tratarlo como si, es decir, podemos simplificar el método, pero hay que recordar que los diferenciales no son esos cocientes, ¿no? Esta es una notación. Y a veces cuando
trabajamos este tipo de ejercicios, lo hacemos ya tan en automático que nos olvidamos de todo esto. Y eso no es que esté mal, si sabemos de dónde viene, pero habrá que evitar únicamente fijarnos en los diferenciales o tratar a esos diferenciales como si fueran cocientes, ¿no? Eh, eh, Cuando hagamos los ejercicios, pues nos vamos a dar cuenta de que en la separación ya no hacemos todo el desarrollo. Pero bueno, si en algún momento se requiere, ustedes serían capaces de seguir todo este mismo procedimiento para cada una de las ecuaciones. Aunque en la práctica no se hace generalmente, no se les pide que lo hagan de esa forma, pero ustedes sabrían hacerlo. En la práctica, lo que trabajamos es una forma simplificada para la separación. Ujú. Eh, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos o cuando ya hemos identificado que la ecuación diferencial es de variables separables, lo primero que tenemos que hacer es llevarla a esta forma. Tendrían que despejar la derivada y en el lado derecho de la ecuación tendrían un producto de dos funciones, una que depende únicamente de X y la otra que depende solamente de Y. En este caso no aparece Y explícitamente, aún así podría considerarse como una función constante 1, por ejemplo. Esa sería nuestra función dependiente de Y. Bueno, estos son como los casos más simples. Esta ecuación se puede, bueno, de hecho ya está separada, o sea, está identificada. Ahora, lo que voy a hacer, como decía, es una forma simplificada de usar esta notación de diferenciales. Y sí, a veces se trabaja como si fuese un cociente, pero en realidad no lo es y se puede justificar con todo lo que hicimos antes para cada una de las funciones. ¿Ok? Entonces, separo diferenciales de esta manera. Si yo realizo este procedimiento para cada una de las ecuaciones diferenciales, llegaríamos a algo como lo que tenemos aquí. ¿Ok? Por eso es que, bueno, se suele trabajar así, de forma un poquito más directa. ¿Ok? Bueno. Observen que ahora aquí tenemos únicamente algo que depende de Y aquí algo que depende únicamente de X, ¿no? Ya cada una de las funciones pues se encuentra con su diferencial. Entonces el siguiente paso es integrar, lo voy a escribir en otra línea. Voy a escribir aquí. Entonces cada una de las funciones se integra con respecto a la variable pues, que tenga ahí en el diferencial. Entonces, ¿cuánto vale la integral de 1 con respecto a y? ¿Y? Y, muy bien. ¿Y cuánto vale la integral de seno de 5x? Es un quinto del coseno de 5x. Ok, un quinto coseno. Falta algo ahí, no sé si no lo Menos, escuché. ¿no? Sería menos coseno. Exactamente, menos. Sí, no lo escuché entonces. Muy bien, menos un quinto del coseno de 5x. Y aquí es donde voy a agregar un solo parámetro de integración. Como les decía, puedo agregar uno para cada una de las integrales, pero al final esas dos constantes se pueden reunir en una sola, que voy a nombrar C. ¿Okay? Entonces, esta función de hecho ya se muestra de manera explícita con respecto a Y, ya se muestra de manera explícita. Ahí resultó que pues Y sí está, digamos, despejada y se muestra ya la función f de x. ¿Okay? Esa es una familia de soluciones. Recordemos que si damos una condición inicial, bueno, puede ser, sí, inicial o de frontera, encontraríamos esa solución en particular que queremos que cumpla con esa restricción. En este caso no estamos interesados, no nos dan ninguna condición, así que esta es la solución ya pues general. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en este ejercicio.
No, profesora. ¿No? Bueno, vamos entonces con el siguiente. Observen que, bueno, aquí ya tenemos la derivada despejada, de tal manera que se muestra en el lado derecho de la ecuación diferencial una función que también depende exclusivamente de x, por lo tanto es separable y haríamos el mismo procedimiento. ¿Bien? Vamos a considerar ahora la separación en los diferenciales. Y vamos a integrar. ¿Ok? Bueno, pues entonces ocurre algo muy parecido que en el caso anterior vamos a integrar la función 1, que aquí nos escribe es 1 con respecto a y. Y esto es y, ¿verdad? ¿Y cuál es la integral de x más 1 al cuadrado? Un tercio de Ajá, x más 1 al cubo. perfecto, muy bien. Y agregamos la constante de integración. ¿Ok? Pues ya tenemos aquí la solución y de hecho también es una solución ¿de qué tipo? ¿Es implícita o explícita? Explícita. Perdón, no escuché, no entendí más bien. Sí. ¿Explícita? Explícita, así es, muy bien. Perfecto. Bien, pues ahora vamos a resolver algunos otros ejercicios. Les voy a mostrar los ejercicios que iremos resolviendo. Como ya no calculo el espacio, prefiero ir copiando de uno en uno. Entonces vamos a resolver algunos de los ejercicios que vienen en esta lista. Yo hice la recopilación de estos dos libros. Ahí les dejo las referencias. Y vamos a continuar con el ejercicio número 3. Permítanme un momento. Bien. Entonces, lo primero que tendríamos que identificar es que la ecuación diferencial es separable. Podríamos escribir entonces a la derivada de y con respecto a x en términos de una función que depende de x y de y. Puedo usar aquí la multiplicación por 1 sobre x en ambos lados de la ecuación, de tal forma pues que el resultado es 4y sobre x. Y en efecto esta función se puede separar. Podríamos escribirla, por ejemplo, como 4 sobre x que multiplica a y. Así que la primera es una función que depende exclusivamente de x y la segunda es una función que depende exclusivamente de y. Recordemos que en separación de funciones la condición es que esa ecuación diferencial se puede escribir como el producto de dos funciones, una que depende de la variable dependiente y la otra de la variable independiente. ¿Okay? Bueno, entonces sí es separable. Vamos ahora a separarla en términos de los diferenciales. Y entonces voy a hacer lo siguiente. De y ahora multiplico por 1 sobre y, de tal forma que queda 1 sobre y aquí en el lado izquierdo. Y aquí voy a dejar el 4. El 4 lo podrían
digamos, asociar con Y o con X, ahí no hay gran diferencia. Yo prefiero dejarlo donde va a quedar entero, porque si lo asocio con Y, después quedaría un cuarto acá. Entonces prefiero dejarlo con X para que quede entero. Esto es 4 sobre X y el diferencial de X. ¿Ok? Para justificar esta separación, recuerden, tendremos que hacer todo lo que hicimos anteriormente con la ecuación ya en particular que estemos trabajando, ¿ok? Bueno, voy a integrar ahora. Entonces, integro de ambos lados. Por eso es que es bien importante que ustedes, lo mencionaba por ahí, incluso antes del curso, lo mencioné en el temario que dejé en los horarios, que es muy importante que si ustedes sienten que les hace falta practicar integrales o derivadas, pues ustedes mismos trabajen en casa en estos temas, porque pues aquí ya vamos a ir usando ya todos esos métodos de integración. Entonces es bien importante que pues no se atrasen por algo, digamos, que viene de los cursos pasados, ¿no? Que sigan estudiando. Muy bien, ¿cuánto vale la integral de esta función 1 sobre y con respecto a y? Logaritmo de y. Muy bien, logaritmo natural de el valor absoluto de y, perfecto. ¿Ok? Y en este caso también, ¿verdad? 4 Es, logaritmo. ajá, 4 logaritmo. Muy bien. Más una constante de integración que me voy a adelantar un poquito. La voy a llamar C1. ¿Por qué C1? Lo vamos a entender sobre la marcha, pero la idea es que al final la solución va a quedar en términos de una constante que no va a ser exactamente C1. ¿Okay? Ahora, voy a usar una de las propiedades de los logaritmos para el caso de 4 logaritmos de valor absoluto de X. No sé si alguien logra identificar esa propiedad y me diga cuál es la equivalencia de esta cantidad. Logaritmo de x a la cuarta. Ok, muy bien, exactamente. Entonces ya puedo quitar acá el valor absoluto. X a la cuarta es igual que menos X a la cuarta, así es que puedo quitarlo. Y voy a seguir conservando C1. Ahora, esta solución, de hecho ya tenemos aquí la solución de qué tipo es. Está explícita Implícita. está implícita, ¿verdad? No está despejada. Para este tipo de soluciones, sí es posible despejar y lo vamos a hacer a través de la función inversa, que es la función exponencial, ¿no? Que es la base del logaritmo natural. Entonces aquí voy a usar la elevación de a cada una de estas cantidades. En este caso, en el lado derecho, voy a separar, esta es una de las propiedades de las funciones exponenciales. Aquí podría ya simplificar, pero lo voy a hacer en el siguiente paso. ¿Okay? Entonces voy a separar, como se están sumando, si yo quisiera separar, entonces puedo multiplicar por otra exponencial. A la C1. ¿Okay? Muy bien. Bueno, voy a simplificar aquí, en este caso, E y el logaritmo natural del valor absoluto de Y. Voy a dejarlo entonces como
valor absoluto de y. Igual, recuerden que son funciones inversas. Y en este caso también puedo simplificar y el logaritmo natural, porque ya no hay entre ellos, digamos, nada que se interponga. La ventaja de haber colocado este factor 4 con la identidad correspondiente en el exponente es que ya la exponencial y el logaritmo están ahí de forma inmediata. ¿Okay? Así que el resultado es únicamente x a la cuarta. Y esta función e a la c1 la voy a representar como una constante c. De hecho, le voy a poner c2. ¿Okay? E a la c1 pues es una constante. C1 es una constante y si elevo e a esa constante me da otra constante. ¿Okay? Ahora, ¿qué voy a hacer con este valor absoluto? El valor absoluto en realidad me puede dar, lo único que cambiaría en este caso sería el signo, ¿no? Dependiendo de cómo sea y. Podrían ser esas dos opciones, podría cambiar el signo. Pero ese cambio de signo lo puedo adjudicar a la constante. Así que puedo dejar únicamente a y y renombrar a esa C2 simplemente como una constante C. De hecho, la voy a colocar al inicio, multiplicando a x a la cuarta. Porque la diferencia entre y y su valor absoluto es únicamente el signo, ¿no? A veces coinciden. Si y es positiva, pues coincide. Y si y es negativa, sería menos y. Pero el signo lo puedo adjudicar a la constante. Así que quito el valor absoluto y dejo una constante C, ¿no? Que puede involucrar ya el signo. Y esa es la solución. Ahora sí se muestra una solución explícita. Aquí fue cuando integramos, la solución pues estaba dada de manera implícita. Y no es que esté mal, ¿no? O sea, algunas funciones, algunas ecuaciones diferenciales, perdón, sí nos van a arrojar soluciones implícitas y ahí no vamos a poder hacer mucho. Pero algunas otras en donde sí es posible despejar, lo hacemos. También es importante que en el despeje, sobre todo, por ejemplo, si fuese y cuadrada, vamos a suponer, y si nosotros despejamos, podría perderse una solución. Ajá. Entonces, en esos casos no es tan recomendable hacer el despeje. Pero bueno, en este caso sí. No sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. Yo tengo una duda, profesora. Dime. Nada más cuando mencionó que ya cuando hagamos los ejercicios teníamos que justificar o algo así, como la diapositiva anterior tenía esa duda nada más. Bueno, la idea es que si en algún momento, vamos a suponer, yo les pido hacer toda la justificación, ustedes tendrían que hacer la forma larga, aunque como vamos a practicar aquí, hacerlo un poquito más directo, nos olvidamos de dónde viene toda esa justificación, ¿no? De dónde viene toda esa separación y de por qué se trabaja esa derivada como si fuera un cociente, pero es una forma simplificada. Lo que yo quiero reiterar generalmente cuando hago estos comentarios es que siempre que piensen en la separación, recuerden que aunque está la forma simplificada, tiene algo detrás, ¿no? Que todo es todo este procedimiento que hicimos para llegar a la solución antes de comenzar con los ejercicios. Ajá. Y si en algún momento yo se los pido de esa forma, ustedes lo único que tendrían que hacer es seguir todos estos pasos con la ecuación diferencial en particular que les haya dado. No se los voy a pedir siempre, pero en realidad sí podrían hacerlo en algún momento. Ajá. Nos vamos a ir más por este procedimiento, pero siempre recordando de dónde viene. Entonces no lo olviden. Les voy bueno, ahorita para redondear este comentario, voy a comentar sobre, sobre los despejes. Un despeje así muy, muy simple.
Cuando estamos en nuestros cursos básicos de matemáticas, aprendemos a resolver ecuaciones. Lo que yo he visto es que hay una tendencia a resolver ecuaciones diciendo que paso de un lado para el otro, ¿no? Con signo contrario o con la operación contraria. Y voy a hacer este ejemplo, así como he visto que se aprende mucho, ¿no? 5 está restando, pasa sumando. 2 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ok? Bueno, y funciona, ¿no? O sea, al final la solución la obtuve con esa forma simplificada. ¿Ok? Bueno, cuando yo trabajo álgebra ya a estos niveles, siempre trato de evitar este tipo de, de procedimientos simplificados, porque a veces nos olvidamos de dónde viene. Eso de pasar de un lado para otro, ¿de dónde viene? Hay algunas propiedades de las ecuaciones. Una de ellas nos dice que cuando yo sumo, es como en una balanza que está en equilibrio. Cuando yo agrego una cantidad de masa igual, pues la balanza se va a mantener en equilibrio. Lo mismo aquí, si yo agrego una cantidad igual en ambos lados de la ecuación se mantiene en equilibrio. Y se va simplificando de acuerdo a las operaciones que yo vaya involucrando, y se ve como si yo pasara el menos 5 con signo contrario. Pero bueno, esa es una forma simplificada. La razón es que esta es una de las propiedades de las igualdades. Entonces, es lo mismo en la ecuación diferencial. Ajá. Esta forma que estoy haciendo, bueno, es una forma simplificada, pero tiene su justificación con el procedimiento que hicimos, que se puede hacer para cualquier otra ecuación diferencial. Y que resulta, ¿no? Vean que todo esto que yo tengo involucrado aquí es el diferencial de y. ¿Ok? Y es lo mismo acá. Cuando despejamos dicen, pero yo lo sé hacer de otra manera más sencilla, lo paso del otro lado ya. Y bueno, yo he visto cómo a veces la forma simplificada, cuando no se sabe usar, pues sí conduce a algunos errores. No hay ningún problema si uno entiende de dónde viene. Entiende que puedo, por ejemplo, multiplicar por cualquier constante diferente de 0 a la ecuación. Y si lo hago en ambos lados, entonces la ecuación se mantiene en equilibrio. Y me quedo igual. Ajá. Esta es la razón, esa es la forma simplificada. Por eso decimos paso de un lado para otro con la operación inversa. Y yo lo comparo con esto, ¿no? Esa es una forma simplificada, pero sabemos de dónde viene. Sabemos que esta simplificación viene, bueno, de todo este procedimiento que hicimos, y que acá resulta más cómodo, pero no me olvido de dónde viene, ¿no? Si ustedes hacen esta forma simplificada, pero no se olvidan de dónde viene, y si en algún momento les piden justificar por qué al pasar de un lado para otro, así como lo hacen, funciona, dicen, ah, bueno, es que mira, es que las operaciones en realidad son estas, ¿no? Y de ahí viene. Esto es como lo que se ve más simple. Aunque creo que se podrían, si nosotros trabajáramos solo con esta forma, igual se puede entender. A veces se omiten algunos pasos, ¿no? Pero es algo parecido. No sé si con este ejemplo pude explicar mejor o entendieron mejor cuál es la idea de cuando yo digo que sí se podría justificar. Sí, profesora. Muy bien. Claro, gracias. Ok, bueno, pues entonces vamos a ir con el siguiente ejercicio. Permítanme, voy a traerlo aquí a la pantalla. Voy a dejarles en las notas esta lista de ejercicios
Probablemente no terminemos el día de hoy, pero la idea es que pues ustedes avancen con algunos ejercicios más por su cuenta y así tienen preguntas, pues me comenten. Bien, pues vamos con la ecuación diferencial número 4. ¿Y qué les parece si ustedes la intentan? Voy a detener aquí un momento la grabación para que ustedes intenten. Muy bien, pues entonces aquí ya tenemos la solución que he escuchado coincide con varios de ustedes. Entonces separé, aquí tengo 1 sobre y cuadrada menos 2x. Yo decidí dejar la constante menos 2 en la x para que quede entera. Integro, bueno, al menos lo dejé fuera de la integral, pero es igual. La integral de 1 sobre y cuadrada es menos 1 sobre y la integral de 2x es x cuadrada. No sé si por ahí el compañero que mencionaba 2x quizá faltó el paso de la integral, tal vez por eso. No noté el X. Se me fue la onda. Ah, ok, entonces fue desde aquí, desde el ejercicio. Ok, muy bien. Bueno, perfecto, pues ahí está. Ahora, en este paso yo multipliqué por menos 1 a toda la ecuación. Ya tenemos una solución implícita, pero como pues y se podría despejar sin perder ninguna solución, porque no hay que sacar raíz cuadrada ni nada, prefiero despejarla. Entonces multiplico por menos 1. Al multiplicar por menos 1, esta C1 sería menos C1, que se convierte en C. Y uso pues los inversos aquí. Puedo multiplicar por y sobre x cuadrada más c y despejo. Nos queda esta solución. Por ahí alguien decía que aquí colocó C1 o C2, algo así. Está bien, o sea, finalmente la forma es la misma. Yo tengo una duda, profesora. Adelante. ¿Qué pasó con el menos que estaba fuera de la integral del lado derecho? ¿Cuál? No lo veo. Ah, Que está en el paso número 3. 1, ¿Qué 2, pasó con ese 3. menos? Este menos lo dejé fuera de la integral. Está Ujú, aquí. sí, sí, Ahora, cuando yo integro, sigue estando ahí. sí. Perfecto. Ahora multiplico, voy a escribirlo para que queden las notas. Multiplico toda la ecuación por menos 1. Eso para que me quede Ah, sí, y. sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ujú. Ya, gracias, Entonces, profesora. ese menos C1 lo nombré como C. Ya no Ok. es la misma C1. Ajá. Ese fue como el truco como para encapsularlo y ya no dejarlo. Generalmente nunca van a encontrar menos C1 o más, o más 2C1, por ejemplo. Todos se encapsulan en una sola constante. Y es lo que hice aquí. Muy bien. Ok, profesora, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues vamos a la ecuación número 5. Ahí yo quisiera que ustedes me sugirieran cómo podríamos separar a esa función. Ya está despejada la derivada. Ahora, ¿cómo la separamos? Es una suma, podemos separarla por el producto, por las Exacto. propiedades. Ok. Ajá, es la propiedad, ¿verdad? De los exponentes. Perfecto. Entonces, esto es e a la 3x por e a la 2y. Y de esta manera, la derivada es ya, digamos, se puede escribir como el producto de dos funciones, una que depende únicamente de x y la otra que depende de y. O bueno, si lo digo de forma más larga, una que depende de la derivada independiente y otra que solo depende de la variable dependiente. Ahorita como pues estamos en la parte de practicar, me parece que traigo todos los ejemplos con y como dependiente y x como independiente. Pero bueno, recuerden que eso puede ser distinto, ¿no? A lo mejor la independiente es el tiempo t y x es la dependiente, ¿ok? Pero pues ahorita la idea es que nos familiaricemos con el método, nada más. Bueno, vamos a separar.
Yo prefiero escribir la exponencial en el numerador. Me será mucho más fácil integrar así. Cambio de signo el exponente, esto sea la menos 2y. Y finalmente integramos. Ok. Vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de e a la menos 2y? Menos un medio de e Ujú. a la menos y. De e a la menos 2y. Ajá. Perdón, menos 2y. Exacto, de e a la menos 2y. Perfecto. Y algo parecido ocurre con e a la 3x. ¿Qué es? ¿Un tercio? Un tercio, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a poner una. Entonces, un tercio de e a la 3x. Aquí voy a colocar también C1. Recuerden que las integrales de la forma e a la ax con respecto a x, donde a es un número real, terminan en 1 sobre a e a la ax. Más c, claro. ¿Sí? Entonces aquí vamos a, pues sí vamos a ir recordando algunas integrales, pero también es importante que ustedes, si todavía se sienten un poquito débiles en este tema, pues estudien en casa. Bueno, creo que lo que podríamos hacer ahora es multiplicar toda la igualdad por menos 2. Aquí sí prefiero dejarlo explícito porque luego cuando revisen las notas será más fácil identificar qué es lo que hicimos. Entonces esto es e a la menos 2y. Y esto es igual a menos 2 tercios de e a la 3x. Y menos 2 por C1 la voy a nombrar como una constante. La voy a nombrar como C. Menos 2 por C1. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo puedo despejar de aquí a la Y? ¿Con la función logaritmo? Con la función logaritmo natural, ¿verdad? Entonces voy a aplicar el logaritmo natural en ambos lados de esta igualdad. Entonces este es el logaritmo natural de e a la menos 2y. Y esto será el logaritmo natural de toda esta cantidad. Menos 2 tercios e a la 3x más c. Entonces aquí las dos funciones, como son funciones inversas, se simplifican y únicamente nos queda el exponente, ¿verdad? Entonces el logaritmo y la exponencial se simplifican y nos queda menos 2y igual a logaritmo natural de todo esto, menos 2 tercios de e a la 3x más c. En realidad, bueno, sí hay propiedades de los logaritmos, pero no se aplican para suma, se aplican para producto y para división. Así que esta función ya no podemos simplificarla. Puedo multiplicar toda la igualdad por menos un medio para despejar y. Igual a menos un medio por todo el logaritmo. ¿Ok?
bueno, aquí está ya la solución. Ujú. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? ¿Ninguna? No, Bueno, profesora. no, perfecto. Entonces vamos con el siguiente. No, profesora. ¿No? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué les parece si lo intentan ahora ustedes y luego regresamos a ver la solución? Bueno, entonces ya he escuchado sus respuestas y sí, en efecto, pues coinciden, quizá no con la forma final en la que yo representé, pero la respuesta se muestra bien, de acuerdo a lo que me han comentado. Entonces, hice la separación, realizo la integral, también aquí, la integral, coloco C1, aplico la función exponencial en ambos lados de la igualdad. En este caso, algunos de ustedes únicamente llegaron hasta este punto. Y no es que esté mal, pero no es la forma más común de encontrar esta solución, ¿no? De expresar la solución. En este caso, aquí aplico nuevamente las propiedades de la exponencial, multiplican las dos exponenciales, e a la C1 se convierte en la constante C2, e a la logaritmo natural, el valor absoluto, pues queda únicamente como valor absoluto de y. Y considerando que la única diferencia entre el y y su valor absoluto es el signo, pues ese signo lo puedo adjudicar a la constante. La renombro como una c y ya le quito el valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sí, coincide la solución. Algunos sí dejaron la forma final que yo escribí, algunos otros se quedaron aquí. Es nada más cuestión de avanzar un poquito más. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Yo tengo duda con el valor absoluto. Ujú. Bueno, ¿cuál sería la única diferencia, digamos, entre y y el valor absoluto de y? Recordemos de la definición que el valor absoluto de y es y si y es mayor o igual a 0. Y es menos y si y es menor a 0. Ajá. ¿Cuál de estos elementos que tenemos del lado derecho, lo voy a decir así, cargaría con el signo para formar el valor absoluto de y? Pues la exponencial no, porque la exponencial siempre es una cantidad positiva. El signo está determinado por la constante c. Así que puedo englobar a esta y a esta menos y simplemente en la constante, o sea, en el cambio de la constante. O sea, la diferencia es realmente un signo. Por eso es que a esta no le pongo c desde aquí, sino que le pongo C2 con la idea de que al quitar el valor absoluto, ese signo lo va a cargar esta constante C2. Y de acuerdo al signo, pues podría ser y o su negativo, pero lo tendría que considerar en la propia constante. Esta función y, a ver, lo voy a escribir de otra forma, a ver si... Okay. ¿Cómo podría definir a este valor absoluto de y en términos de esta función por partes? Pues sería C2 e a la menos x cuadrada, ¿no? Si y es mayor o igual a 0, o sea, si C2 es mayor o igual a 0, o, bueno, y en general, ¿no? Y. O menos C2 e a la menos x cuadrada, si y es menor a 0. Entonces, observa que la única diferencia es la constante. Aquí es C2 y aquí es menos C2. Entonces, o sea, si yo quiero englobarlo en una sola función, pues coloco otra C. Esa C puede ser cualquiera de estas dos. Y así ya tengo toda la función completa. Muchas gracias. Sí, de nada.
Bien, pues entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ok? ¿Les parece si lo intentan? Y regresamos a ver el resultado. ¿Coincide su solución, chicos? ¿Los demás? Sí. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? A ver, por acá en el chat también dice Lili, sí, sí coincide. Ok. Bien. Vamos al ejercicio número 8. Ok. Entonces, vamos con este ejercicio y regresamos a ver la solución. Entonces ya corregí ahí algo que he hecho mal y tengo acá la solución. Aquí había omitido un logaritmo, por eso no se me cancelaba. Bien, pues está la separación, la integración en ambos lados. Aquí nos arroja 4 logaritmos del valor absoluto de 1 más x, pero luego con una de las propiedades de los logaritmos, este 4 se transforma, este 4 que es factor se transforma en exponente. Bueno, finalmente, después para despejar y, que en este caso sí es posible, aplicamos la función exponencial en ambos lados, aplicamos una de las propiedades de los exponentes y aquí se simplifica la exponencial y el logaritmo, de tal forma que solo queda 1 más x a la cuarta y aquí solo valor absoluto de y. Finalmente, esta e a la c1 se transforma en c2 y omito el, bueno, digamos que considero ya el valor absoluto, pues podría ser con el cambio de esta constante c, ¿no? Y ahí está. La solución que coincide también ahí con sus compañeras. Entonces nada más ahí, Fer, para simplificar, pero pues lo demás está bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio número 8? ¿No? Bueno, vamos con otro más. Vamos con el ejercicio 9, por favor. Es raíz cúbica. Vamos a ver en dónde surgió quizá esa confusión. Noté algunas constantes por ahí que no comprendí muy bien de las respuestas que daban. Entonces vamos a ver, lo importante es identificar, o sea, no es mostrar la solución, bueno, sino identificar si fue algún problema de los exponentes, de la integración. Vamos a ver. Entonces, aquí separé 3 raíz de x, raíz de y, ¿vale? Después, pues reúno todo lo que tiene y de un lado, entonces es diferencial sobre raíz de y. 3 raíz cuadrada de x, su diferencial, integro. Yo prefiero integrar siempre con los exponentes, así que el exponente de y aquí pues es menos un medio. Ajá. Aquí en el denominador sería y a la 1/2, pero lo coloco en el numerador y es y a la menos 1/2. X también tiene exponente 1/2, bueno, que en este caso es positivo. Y cuando integramos, acuérdense que en este caso habría que sumar la unidad, menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo. Entonces es y a la 1/2 entre 1/2, que se puede escribir como 2. Ahora, en este caso, pues quedaría 3 que multiplica a x. 1/2 más 1 son 3 medios. Esto es x a la 3 medios entre 3 medios. ¿Ok? Más la constante C1. Pero 3 entre 3 medios es de hecho 2. Por eso es que aquí únicamente tengo 2. Después multiplico
toda la ecuación, bueno, aquí no lo dije, creo que es conveniente hacerlo. Multiplico toda la ecuación por 1/2. Y al multiplicar por 1/2, resulta en y a la 1/2 igual a x a la 3/2 más c1 por 1/2, que es c. ¿Okay? Este y a la 1/2 es la raíz cuadrada de y. X a la 3/2 más c, y después elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado y esto se transforma en y, y pues aquí tengo el binomio al cuadrado. X a la 3/2 más c al cuadrado. Sí coincide por ahí la respuesta con su compañero. No sé si alguien más llegó a esta respuesta. Yo, profesora. ¿También? Perfecto, Sí. muy bien. Y si alguien tuvo algún tropiezo en el camino, coméntenos cuál fue, digamos, lo que ocasionó que no llegaran a la forma final aquí. El no dividir. ¿Aquí? No. Cuando después de integrar, cuando sacas la Ajá. integral, los exponentes se suman, bueno, el exponente se le suma 1, ¿no? Ajá. Entonces, y se multiplica por, esa Sí. parte. Ok, muy bien. Entonces ya identificamos cuál es cuál fue la razón. ¿Alguien más que nos quisiera comentar? Si no llegó a la solución, ¿en dónde se dio cuenta que se equivocó? Maestra, una pregunta. Sí. Si se desarrolla el binomio al cuadrado, no se puede, quedan dos términos dos términos con la constante, ¿no? Sí. La constante, eso no se puede dejar como una sola constante al final para que solo quedara x al cubo. No. Ok, No, gracias. no hay sino porque yo creo que esta es la forma más simplificada. Si desarrollas, generalmente no es, en este caso no sería como muy útil desarrollar, pero bueno, suponiendo que desarrolles, esto quedaría x cúbica, si en efecto es cuadrado al primero, más el doble del primero por el segundo, 2c x a la 3/2 más c cuadrada. Aquí sí ya no podrías cambiar c por otro parámetro porque este es c cuadrada y este c, o sea, ellas sí están ligadas estas dos constantes. O sea, por ejemplo, si tú quisieras dejar esta 2c como una constante y esta c cuadrada como otra constante, ahí sí ya no, porque entre ellas sí hay una relación. La c sí está relacionada en las dos constantes. Yo me di Ok. una duda hace rato de eso. Ajá, Es adelante. que de la duda de x más 1 al cuadrado, A ver, si de hace quieres, rato, es el ejercicio, regresamos a me ver. parece que es el ¿Qué 1. ejercicios no te acuerdas? Creo que es el 1. Este es el 1. No, disculpa, creo que es el que hicimos después del seno. A ver, te lo voy mostrando este. Ah, ese, exacto. Ajá. Yo integré diferente, yo sí elevé al cuadrado x más 1. Ajá. Y entonces me quedó pues 2x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Y entonces ya Ajá. integré todo, ¿no? Y Ok. entonces, pero ahí me surgió la duda porque es igual lo que está diciendo él. O sea, la constante si te elevas eso más c, ¿sí me voy a entender? Sí, pero Y aquí es entonces, diferente porque aquí la constante está fuera del cuadrado. Entonces, si tú lo desarrollas y luego lo integras, pues no importa. Sería una forma equivalente de escribir esta cantidad, nada más que estaría desarrollada y tú tendrías más c. Aquí la diferencia es que la constante c está dentro del cuadrado. ok. Y aquí sí ya no. O sea, si lo desarrollas, te queda 2c y por otro lado te queda c cuadrada. Esas ya no las podrías compactar. Y no es que esté mal, ¿eh? O sea, sí lo puedes desarrollar, nada más que sí conserva 2c, c cuadrada como tal. Ya no hay que englobarlo en una sola constante. O sea, sí se puede. No es como lo más recomendable, es mejor dejarlo así en el parámetro. Aquí
bueno, a mí se me hace más fácil integrar con todo el bloque, o sea, con x más 1 en el cuadrado, en vez de desarrollarlo. Pero bueno, igual, o sea, si lo desarrollas, de todas formas la constante se va hasta el final. No interfiere. A diferencia de este, que aquí sí, está dentro. Vale, profe. Sí, yo algunas cantidades, siempre que vea binomios con argumento lineal, ahí casi nunca voy a desarrollar, porque, por ejemplo, imaginen que este binomio no tuviese el cuadrado, sino un exponente pues mayor, que resultara poco factible el desarrollo y luego la integración. Entonces mejor uso la integración así directa con una sustitución, ¿no? X más 1 es U, pues sería como U a la 10. Y así lo integro. Vamos al siguiente ejercicio. Es el número 10. Ahí está el número 10. Pero sí, la respuesta que dan acá en el chat, en realidad, pues no difiere tanto. Solamente voy a hacer una consideración en la forma final para este caso, ya en el despeje, ¿de acuerdo? Ahí está la separación, se indica la integración y casi el despeje de Y. Si se dan cuenta, yo aquí únicamente elevé al cubo. ¿Por qué no elevé a la 3 medios? Bueno, lo que resulta es que al elevar a la 3 medios, estoy elevando al cubo y después extraigo raíz cuadrada. Y sí, quedaría Y. Y acá el exponente 3 medios. Bueno, ¿por qué no lo hago? Porque en este caso, cuando uno extrae raíz cuadrada, podría perder una parte de la solución. Es decir, en el caso de extraer raíz cuadrada, se debería de considerar las dos soluciones, una con más y otra con menos. Si yo elevo al cubo, aquí la igualdad, obtengo lo que se encuentra aquí en el rectángulo amarillo. Pero para despejar Y, tendría que usar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces uso la raíz cuadrada, que ustedes es como la usaron en un solo paso, ¿no? Al elevar a la 3 medios. Bueno, yo la voy a hacer así. Pero si extraigo raíz cuadrada, ¿qué es lo que obtengo del lado izquierdo? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de Y al cuadrado? A ver, por ahí de sus cursos de cálculo, si lo recuerdan. ¿Cómo? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de Y cuadrada? Más menos Y. Exactamente. Más menos Y, que en realidad es el valor absoluto de Y. Y bueno, del otro lado la raíz cuadrada con todo lo demás. Para quitar el valor absoluto, entonces debo de colocar, como dice su compañero, más menos del otro lado y entonces ya puedo dejar ahí la raíz cuadrada de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, en particular en las raíces que nos quedan, o sea, en los exponentes que son pares, si yo quisiera despejar, corro el riesgo de perder información. Y para esta solución en particular, sí la voy a dejar implícita. No voy a despejar. Así que la voy a dejar como Y cuadrada y el exponente 3 es así. Sin problema lo puedo dejar así como estoy elevando al cubo. ¿Okay? Pero voy a dejar la solución implícita. Entonces voy a colocar aquí nota para que recuerden que es la solución implícita. No despejé Y. Las soluciones que ustedes dieron, pues sí, son completamente razonables si llegamos a ese punto de extraer raíz cuadrada, solo que sí habría pues ese riesgo, ¿no? De perder una parte de la solución. Faltan 4 ejercicios, los van a tener en la lista.
Así que yo pues quisiera pedirles que terminaran ya en casa. Mañana vamos a ver ya otro tipo, no, el miércoles, otro tipo de integrales. Entonces terminen ustedes los 4 que faltan en casa y si tienen preguntas, pues me pueden indicar. Profesor, Sí. ¿qué pasa con el ejercicio anterior? Bueno, porque Pero aquí le vamos al cuadrado. Aquí la diferencia con este ejercicio, quizá te preguntes, ¿no? Raíz de y elevada al cuadrado. Es semejante, pero si te das cuenta, aquí aparece primero la raíz de y después el cuadrado. Si aparece primero la raíz de y, significa que y ya tiene restricciones, que y es solamente positiva. Entonces, si yo extraigo, si yo elevo al cuadrado, va a quedar y de hecho coincide con lo que tengo del lado derecho, solamente una cantidad positiva. Aquí no puedo considerar más menos, porque de hecho y, al estar inmersa dentro de una raíz cuadrada, es solamente una y positiva, ya tiene restricciones. La diferencia con esta otra es que aquí el cuadrado pues viene primero. Yo para despejar lo que haría es extraer raíz cuadrada. Y es ahí donde tendría que colocar las dos posibilidades, ¿no? El más y el menos. Entonces, como que digamos que el orden de la aplicación de las operaciones, pues es distinto. No sé si te referías a este. Yo me fui directo, pero... sí, profesor. Bueno, ya me quedó más claro. Gracias. Sí, aquí ya tiene de entrada, por estar en la raíz, ya tiene esa restricción. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos, alguna otra pregunta. Recuerden hacer los últimos 4 ejercicios de esta lista que voy a colocar en las notas. Y pues nos vemos el día miércoles, ¿ok? Que pasen bonita semana.